Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Navegante Podcast. Hoy estamos nuevamente muy felices porque tenemos en esta mesa de trabajo un invitado de lujo. Él es el licenciado José Francisco Pérez Ramírez. Él es el secretario del Ayuntamiento de Altamira, pero toda la gente lo conoce como Paco Pérez. ¿Cómo estás, Paco? Bueno, pues aquí muy contento de estar contigo, Carlos, de que nos hayas recibido por fin aquí en tu podcast. Y poder platicar de lo que ustedes gusten, de lo que ustedes quieran platicar. Estamos felices de recibirte, estamos muy contentos. Esta cita ya tiene tiempo en gestación, pero no es tan fácil por tus tiempos, sobre todo que eres una persona muy ocupada. Pero estamos muy contentos de recibirte hoy aquí, en estas bonitas instalaciones de White Monkey. Y antes de empezar a conversar, quiero darte nuestro obsequio institucional que le damos a todos los invitados a Navegante Podcast. Y mientras tú te lo pones, quiero recordarle a todos y a todas que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen las notificaciones para que no se pierdan nada del contenido que estamos generando para ustedes. Y bien, Paco, como te comentaba antes de iniciar esta grabación, esta conversación, este podcast, se trata de que la gente conozca un poco más de la persona que está detrás del cargo público, detrás del artista, detrás de la persona pública, valga la redundancia, que conozcan un poco más del ser humano. De eso se trata. Y bueno, eres muy bienvenido, como te dije anteriormente. Y empezando la conversación, te llamas José Francisco Pérez Ramírez. Eres licenciado en Derecho. Así es. Muy bien. Cuéntame, ¿dónde naciste, Paco? En Tampico, en el antiguo hospital Carlos Canseco, en el año de 1982. Nacimos aquí en Tampico y bueno, ya de muy pequeños estuvimos ya migrando para la ciudad de Altamira. ¿Qué edad tienes? Actualmente 44 años. Oye, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 4 hermanos, son 3 hombres, una mujer. ¿Ellos se dedican también a la función pública? No, ninguno, afortunadamente. Tengo un hermano ingeniero, una hermana que es empleada en un autoservicio y mi hermano Julio, que también es abogado. Oye, ¿por qué afortunadamente? Pues ¿por qué? Porque es muy recurrente el señalamiento en contra de los funcionarios públicos cuando trabajan los... Perfectísimo. Cuéntame algo, ¿a qué se dedican tus padres? ¿Viven ellos? Sí, viven mis padres, ya mi padre ya está por jubilarse, mi mamá siempre fue ama de casa y viven muy cerca de nosotros. Me falta un hermano, mi hermano Enrique, él es chef y trabaja también en un restaurante. Y bueno, decía de mis papás, ellos están muy cerca de nosotros y ya en una edad ya de jubilación. ¿Y tu papá en qué trabajó? ¿O en mi papá siempre fue empleado de empresas. En este caso estuvo en Coca-Cola y en Barcel. De hecho, él terminó en Barcel. ¿Iniciativa privada? Estuvo trabajando ahí y posteriormente trabajó en el aeropuerto. Ahí ya terminó su carrera, su paso laboral, activa, por llamarlo de alguna forma. Y ahorita está, repito, ya en la fase última de su... Vale, que les mandamos un gran saludo a ellos también. Sí. Perfecto. Oye, y dime algo, ¿dónde estudiaste la primaria? Primaria estuve en la escuela primaria Álvaro Obregón. Es en la colonia Serapio Venegas. Ajá. Ahí donde todavía resido. ¿Dónde estudiaste la secundaria? En el Club de Leones de Tampico. Estuvimos ahí en el año 94-97. ¿La prepa? En la preparatoria Madero. ¿En la prepa Madero? En la prepa Madero, ahí estuvimos. Gloriosa prepa Madero. Gloriosa, ahí estuvimos. Un saludo a todos mis amigos. Sí, muchos compañeros y amigos trabajando. Y un pensamiento y a la memoria de mi amigo Guti. Guti, sí. Queridísimo Guti. Oye, ¿y dónde estudiaste la carrera? La carrera de Derecho fue en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aquí en el campus Tampico. Ahí estuvimos en lo que fue la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, ahora FADIS. Y hace... ya muchos años. Sí, claro. Ya muchos años. Oye, ¿y estás casado o eres soltero? Soy casado. Tengo 3 hijos. Órale. 3 hijos. ¿Niños, niñas? Mi hijo mayor, Nicolás, ya de 18 años. Órale. Sí, ya mayor de edad. Mi niña María José, 15 años. Y el menor, el bebé, apenas tiene 3 años. Órale, perfectísimo. Sí. ¿En qué barrio creciste? ¿En qué barrio te criaste? Bueno, estuve en distintos lugares, aunque la mayoría de mi tiempo fue ahí donde actualmente resido, en la colonia Serapio Venegas, que es la parte sur del municipio de Altamira, donde es una zona de mucha población, que es la zona de Miramar. Ahí seguimos viviendo, ya repito, hace muchísimos años, a partir del 86, 87, que llegaron mis papás. Y bueno, ahí seguiremos todavía. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Paco? Cuéntame eso. Pues con algunas carencias. Somos una familia de 5 hermanos. Mi papá
pues trabajaba prácticamente desde las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, hasta las 8, 9 de la noche. Y eso es lo que a nosotros nos ha servido para tener esa imagen hasta la fecha, no se me olvida. Y hay una anécdota que yo le decía mucho a mis hermanos, a mis hijos. Yo estaba estudiando en la universidad, tenía 22 años, y escuchaba cuando mi papá se iba a trabajar. Y a esa edad dices, bueno, ¿yo en qué puedo apoyar? ¿En qué puedo ayudar? Yo sigo estudiando y me sigo levantando a las 10 de la mañana, y mi papá a esta hora sigue trabajando. Entonces son cosas que no se te olvidan y que valoramos mucho y nos dejan mucha enseñanza. Oye, ¿y tú qué soñabas ser de grande cuando eras niño? Desde muy pequeño siempre quise ser abogado. Sí, ¿Por qué? ¿Tienes algún ejemplo de algún abogado en la familia? Sí, no en la familia, aunque recuerdo mucho un caso que conmocionó aquí a la ciudad de Tampico. Lo veía mucho en Foro, yo era muy pequeño. ¿El programa Foro de Lubín Jiménez? De Lubín Jiménez. A quien le mando un saludo. Igualmente, saludos a Lubín Jiménez. Y en aquel tiempo nosotros, en lo particular me gustaba mucho ver las noticias o lo que acontecía. Y hubo un caso en lo particular donde intervino el licenciado Genaro Aguirre Cavazos. Ya. Y ver a Genaro Aguirre, el abogado, sí, el maestro. El maestro, Genaro. Verlo en la televisión con ese temple, y yo tendría tal vez 8 años, 9 años. Fue lo que desde ese momento me impulsó tal vez a ser abogado. Atención. Y en la preparatoria Madero también nos dieron el estudio de Derecho. En una de las materias también teníamos a un abogado que estuvo dándonos esa cátedra. Y recuerdo que nos hizo comprar la Constitución. Y pues al momento de leer la Constitución, pues desde ahí surgió la idea. Y leía yo mucho la Constitución. Y eso fue lo que me hizo... Oye, elegí la carrera de abogado. Hablando de eso, no sé qué opinas, pero a mí se me hace un libro fascinante. Fascinante en sus dos partes, y aparte, sí, contemplar los 136 artículos de la Constitución y darle el sentido, el criterio que tiene, nos sirve a todos los ciudadanos, no solamente a los abogados. Conocer nuestros derechos y conocer nuestras atribuciones o conocer nuestras obligaciones por parte de la Constitución, yo creo que es el libro que debemos de tener desde primero de primaria, precisamente para saber qué hacer como ciudadanos mexicanos. ¿Sabes qué pienso yo? Que la Constitución mexicana, no sé qué opinas tú, pero sí, es como la Biblia, o sea, sí, son libros que yo creo, Carlos Monsiváis decía, sí, Carlitos decía sobre la Biblia, que toda la gente debería de leer la Biblia, al menos una vez. Sí. Porque eso aumentaría de forma automática, sin tener nada que ver con la fe, el nivel cultural del pueblo. O sea que tan solo leer la Biblia elevaría el nivel cultural en general de la población. Y yo pienso lo mismo de la Constitución. ¿Tú qué opinas? No, sí, serviría mucho lo que pones como ejemplo de Carlos Monsiváis. El hecho de leer la Biblia no te hace a lo mejor religioso, ni seguidor o partidario, sí, pero te puede hacer mejor persona. No, y aparte el nivel con el que está escrita, o sea, la calidad de la escritura de los textos, que es lo mismo que pasa con la Constitución. La Constitución me parece casi poética, ¿no? Un poco le falta, ¿no? Pero es un escrito maravilloso, ¿no? Sí, sobre todo en su parte orgánica. Y eso yo creo que todos los mexicanos deberíamos de conocerlo desde un principio, porque nos abre muchas puertas. Ya. Sí. Y aparte te hace como que entender muchas cosas, ¿no? Sobre lo que sucede, de lo cual a veces hablamos con ligereza, ¿no? Precisamente por no conocer la Constitución. Así es, las leyes, y en este caso la máxima ley de nosotros es la Constitución. Conocerla nos daría un criterio más amplio. Correcto. Y no emitiríamos criterios a priori o prejuzgar a las personas como ahora lo hacemos. Es correcto. Sí. Cuéntame... ¿dónde has trabajado? O sea, de que tú te graduaste, no sé si empezaste a trabajar antes de graduarte, pero cuéntame tu trayectoria laboral. Bueno, antes de estudiar la carrera... Y no es que sea yo chismoso, es que la gente quiere saber. No, está bien. Precisamente trabajaba aquí a unas cuadras. Ese fue mi primer trabajo en una empresa de aquí de esta zona. Bueno, para que la gente sepa, estamos en la zona centro de Tampico. Sí. La zona centro, y siendo las 20 horas con tantos minutos para que no se piense que es horario laboral. No, de hecho, 20 con 58. Nosotros, en lo particular aquí trabajamos en la zona centro, en una empresa muy cerca de aquí. Yo tendría 18 años. ¿Qué empresa?
es Lácteos de Tampico. Ok. Empresa hermana de la empresa La Crema también, correcto. de lácteos. Trabajamos ahí recuerdo mucho a mi jefe, a mi patrón, que era Jesús Elizondo Brown. Okay. Y trabajamos ahí 2 años más o menos antes de entrar a la universidad, por complicaciones económicas también, hay que decirlo. No somos de una familia que tuviera holgura en el tema económico, teníamos que trabajar y sobre todo siendo el mayor. ¿Y ya vivías allá en el sur de Altamira? Sí, yo estuve unos años viviendo con una tía. Estuve 6 años, pero después regreso con mis papás, a quien también quiero saludar a mis tíos porque me mantuvieron durante esos 6 años y me dieron educación. De hecho, cuando estuve en la prepa Madero, vivía con ellos ahí en Tampico, y regreso con mis papás a Altamira a apoyar en las labores de la casa y sobre todo en contribuir. Repito, a mí me costaba mucho trabajo tener 22 años, estudiar y que mi papá se levantara a las 5 de la mañana también para trabajar. Yo creo que era una cuestión ya mental de mi parte. Me pongo a trabajar aquí en la zona centro. ¿A qué hora entrabas ahí? Entraba a las 8 de la mañana y hasta que terminaba. ¿Y venías desde allá? Desde Altamira. Desde Altamira tomaba mi camión a qué hora te levantabas? 6, no, pues tal vez 5 y media. Yo recuerdo tomar muchas veces, el primer camión que había en la colonia para poder llegar a zona centro y después tomar otro vehículo, un carro de ruta, para llegar a la empresa. Entonces era complicado. 2 vehículos antes de... Sí. 2 transportes antes de llegar. Sí. ¿Y qué hacías ahí? Era el cobrador de la empresa. Iba a depositar a los bancos y cobraba las facturas que se le debían a la empresa. Duré 2 años trabajando ahí con ellos. Aprendí muchísimo en esa parte, conocí muchísima gente, me hice amigo de mucha gente, y gente que todavía frecuento o que nos saludamos, ya a pesar de tener 25, 26 años de que no nos veíamos. Y bueno, eso me dejó un aprendizaje importante. Y recuerdo muy bien una anécdota. Yo venía en el camión, siempre con mis Walkman, y me toca conocer en el camión. Para los jóvenes que no saben qué es un Walkman, es el precursor, ¿no? de estos iPods, aparatos para oír música. Sí, y era un aparato así cuadrado que tenía un cassette. ¿Investiga usted lo que es un cassette? Sí. Era algo como esto que entra ahí y con audífonos ibas oyendo música. Y en ese aparatito ahí me tocó escuchar en el 2001, precisamente cuando caen las Torres Gemelas. Okay. Venía escuchando el noticiero de Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, en ese momento. Don Pepe Cárdenas. Don Pepe Cárdenas, y repito, siempre tratando de conocer las noticias. Ahí me entero, a 8:50, 8:40, no sé, de la mañana, el primer atentado, cuando estaban ellos platicando que no conocían qué era lo que estaba pasando. Y regresando a la anécdota, venías en el camión escuchando tu boca. Y ahí escucho la noticia. Ok, ya ese era el punto ataque. de que te venías en el camino escuchando tu música y tus noticias. Bien, ¿qué siguió de ahí? ¿Trabajaste ahí 2 años y luego? Entro a la carrera de Derecho en el 2002, dejo de trabajar, hago un ahorro. Siempre he tenido esa cultura de ahorrar para tener lo que pueda obtener. Y entro a la carrera de Derecho en el año 2002 y empiezo ahí mi carrera en la UAT. No. ¿Y a partir de ahí ya no trabajas? No, ya no trabajé. Ya después termino la carrera. Antes de terminarla, busco una oficina con quien trabajar. Conozco a un licenciado, el licenciado Felipe Ibarra Ramírez, ahí en la zona centro de Madero. Acudimos con él, nos da trabajo y trabajamos también con el licenciado Juan Carlos Valdit Celis. Okay. Estuvimos con él 3 años trabajando. Él ahí fue estás hablando desde que eras pasante. Sí, en el año 2005 aproximadamente. Como pasante, estuve cerca de 3 años trabajando con ellos dos, y ya posteriormente voy a otra oficina, trabajé 1 año y después ya me incorporo totalmente en la oficina del licenciado Felipe Ibarra del 2008 al 2016, que es la etapa en la que estuve trabajando en esa oficina. ¿En qué rama del derecho te desarrollaste más que nada en civil, familiar y laboral. No soy un abogado que se haya dedicado a la materia penal, al menos de manera superficial, aunque no fue mi fuerte, no fue la materia que escogimos. Tuvimos más inclinación por otras materias, inclusive amparo y posteriormente el derecho electoral. Y bueno, ahí estuvimos hasta el 2016, etapa en la que también fui funcionario público en una administración. ¿Fue la primera vez que fuiste funcionario público? Estuve, sí, del 2013 al 2016, y ya después pongo una oficina aparte del 2016 al 2019, 2020, que se nos viene la pandemia.
Para hacer un despacho de servicio particular. público abogado. Ahí mismo en Ciudad Madero. Oye, ¿y esta parte del servicio público, el primer puesto, de qué fue? Fui delegado de Zona Sur en Desarrollo Urbano. Fue una apertura que se hizo en aquel momento de una delegación en la zona Miramar, precisamente, y me designan el secretario en aquel entonces de Desarrollo Urbano del municipio de Altamira como su enlace o su delegado en esa parte sur. No había en aquel tiempo una delegación y bueno, nos designan en esa parte nosotros para lo que comprende la zona Miramar hasta la parte de Laguna de la Puerta. Prácticamente la iniciaron la delegación. Y esa delegación se inició en ¿Con qué gobierno fue eso? En el gobierno de Armando López, el ingeniero. Okay. Ahí estabas en ese puesto y después de ahí vas a tu despacho. Sí, me voy a la oficina y trabajo en compañía de un gran amigo que en paz descanse, el licenciado Carlos Enrique Venegas. Okay. Y bueno, viene la pandemia, él desafortunadamente fallece y nosotros cerramos la oficina. Hay que tener en cuenta que para un abogado fue muy complicado mantener una oficina después de más de un año que cerraron los juzgados, los tribunales, y teníamos mucha complicación, pero bueno, se fue superada. Y en el 2000... ¿Qué hiciste en ese tiempo? En ese tiempo trabajamos desde casa. Es una situación, no sé, los demás abogados como muchos nos comunicábamos, pero era muy complicado trabajar. Nos dedicamos a atender personas a través de las videollamadas. Me tocó muchas veces cobrar asesorías a través de videollamadas por esta situación del COVID. Okay. Entonces no podíamos tener una conversación en persona, no podíamos vernos en la oficina, no podíamos vernos en un restaurante, no podíamos vernos en ninguna otra parte, entonces lo hacíamos a través de videollamadas. Así fue muy complicada la labor del litigio, pero lo llevamos a cabo durante el 2019. Ya posteriormente reabren los tribunales, empiezan a recibir los escritos por internet y le dimos al trabajo. Sin embargo, fue más de un año complicado. ¿Qué siguió de ahí? Recibo una llamada en el año 2020, agosto, septiembre, por parte del doctor Armando Martínez Manríquez. A quien le mandamos un saludo. A quien le mandamos un saludo con mucho cariño. Recibo esa llamada. Ya habíamos trabajado anteriormente, habíamos tenido ya una situación complicada en el 2018, que estuvimos apoyando también su postulación como candidato a la presidencia municipal, pero me hablan en el 20. ¿En qué calidad lo estabas apoyando en ese tiempo? Yo con él acudí entre el 2017 y 2018 como asesor jurídico en su momento, con otras personas allegadas a él. Y posteriormente estuve apoyando en la impugnación que tuvimos en el 2018. Hay que recordar que el doctor Armando Martínez ha tenido en distintas ocasiones la oportunidad de ser presidente. Por distintas cuestiones no se le permitió llegar. Y en el 2018 tuvimos una campaña muy complicada y tuvimos una elección todavía más complicada, muy difícil. Y a nosotros como asesores jurídicos se nos dio la oportunidad y la confianza de impugnar esa elección, donde no resultamos favorables con el partido que representábamos. Y bueno, esa impugnación, una impugnación importante que llegó a tribunales de carácter federal, votado inclusive en sesión ya en los últimos días para que tomara posesión quien ganó la elección en ese momento. Y fue una situación muy difícil, muy complicada, pero de mucho aprendizaje. Llegar a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que nuestro proyecto o nuestra impugnación llegara a votarse en sesión y que perdiéramos esa votación 4-3, porque son 7 magistrados, y que la presidenta de la sala superior votara a favor de nosotros, pues te deja como abogado una satisfacción muy grande. A pesar de no obtener ese triunfo electoral, bueno, que nosotros hayamos hecho un trabajo importante o de ese calibre, pues nos deja mucha satisfacción. Desafortunadamente se pierde la elección, se decide en el tribunal que no tenemos razón y bueno, en el 18 se queda así la situación, pero en el 2020, en un nuevo intento del doctor, me llama aproximadamente en agosto, septiembre para empezar a hacer trabajo de manera electoral y ahí empezamos nuevamente a trabajar desde el 2020. Afortunadamente tuvimos muchas complicaciones o muchos litigios en los cuales siempre resultamos ganadores, siempre resultamos con la razón y cada que a nosotros nos impugnaba no nos hacía nada. Tuvimos muchos juicios en los cuales intervenimos o procedimientos que tuvimos que enfrentar
y a su vez ganamos la elección en el 2021. Fue un proceso electoral complicado, pero que obtuvimos por fin, después de mucho tiempo, un buen resultado. ¿Y ahí empiezas a trabajar en esa administración? Sí, recibo el respaldo y la confianza de su familia, sobre todo la señora Rosy, su esposa. También le mando un gran saludo. Sí, la verdad, sí, con mucho cariño y respeto, porque yo siempre he pensado que la señora Rosy fue quien decidió que yo fuera secretario del ayuntamiento. Y lo voy a decir tal cual, cuando nosotros teníamos ya días que nos restaban para tomar posesión, o en este caso del doctor, a mí no se me había comunicado qué puesto iba a tener. Fue una decisión, entiendo, complicada, de mucha presión, pero al final se decidió por su servidor, y yo creo que es el motivo por el cual yo le agradezco mucho a Armando y le agradezco mucho a la señora Rosy, porque siento que ella fue decisiva en ese momento, y que aparte de la confianza y del apoyo que hemos tenido, pues repitamos ahora como secretario del ayuntamiento en una nueva administración. Yo creo que no tengo palabras para agradecerlo, sobre todo porque valoro mucho esa confianza. Antes de entrarle ahí a ese tema de ese puesto, me quiero regresar un poco a la universidad. ¿Quién fue tu maestro más difícil de la El maestro universidad? El maestro Tavera, ya, y que en paz descanse, fue de los maestros más complicados. Oye, un maestro que está en la Guayú, que todavía da clases de cabello largo, ¿cómo se apellida? Ay, canijo, no recuerdo. O sea, que es un gran catedrático. Sí, él no me dio clase, sí lo recuerdo, se me va ahorita el apellido, pero sí lo recuerdo, sí es. Gran maestro. Bueno, ahí hay muchos maestros maravillosos, de hecho les mando un gran saludo, ahí está ahorita mi querido hermano Rogelio Coco Calderón, a quien le mando un gran abrazo, mi maestro, doctor en filosofía y en derecho. Y bueno, él fue el maestro Tavera, fue el más maestro complicado. Tavera, el más complicado, y hubo un maestro con el cual hice una muy buena relación, ya falleció, y le mando un abrazo donde quiera que esté. Ricardo Ramírez Pérez. Claro. Ricardo Ramírez Pérez para mí influyó mucho. Fue un gran maestro, ¿verdad? Influyó bastante porque yo reprobé la materia que él daba, no con él, con otro profesor, y la repetí con él y aprendí mucho. Y las llamadas de atención que tuve de él, un par, fueron fundamentales para que yo retomara a lo mejor esa atención que no había puesto. Y lo valoro mucho, lo recuerdo con mucho cariño. Oye, ¿por qué elegiste la función pública? Bueno, fue más que nada un resultado de la demostración del trabajo que tuvimos los litigios electorales, una materia para muchos desconocida, para otros complicada. En lo particular, a mí me resultó no sencilla, pero sí agradable, sí fue motivante, sobre todo con los resultados que teníamos a corto o mediano plazo. Y yo pienso que ese fue el resultado. Además, yo repito, la confianza que se me dio es en base a lo mejor a la relación que tuvimos con el presidente, con el doctor Armando, con su familia, desde un principio, desde que tuvimos la primera impugnación en el 18, hasta que tuvimos el trabajo de protección de su campaña en el 21. Y yo pienso que eso es lo que nos orilló a que estuviéramos en la función pública. En lo particular, yo soy más abogado que funcionario. Yo sigo respetando esa línea legal que o no la puedo dejar de la experiencia que hemos tenido ya por más de 20 años como abogados litigantes, pero la función pública también tiene sus bemoles, tiene sus complicaciones y tiene también el gusto de poder resolver en favor de la gente, de poder apoyar, de poder estar en el momento en el que tú pudieras darle la mano a ese ciudadano al que muchas veces lo único que necesita es que lo escuches. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que lo que quiere el ciudadano a veces es solamente que lo escuches. Y esas situaciones se ha dado poco a poco de manera paulatina gracias al servicio público. Prácticamente empiezas a colaborar en una administración con otro partido, ¿verdad? No con otro partido. Bueno, yo soy fundador del partido Morena. Okay. Soy fundador del partido desde el 2014, pero tengo un seguimiento de Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 25 años. Me tocó perder en el 2006 con él apoyándolo, me tocó perder en el 2012 apoyándolo.
Después se viene el 2018 donde gana y tenemos esa satisfacción de poder llevar al triunfo a Andrés Manuel, pero pierdo en el 2018 de manera local con el doctor Armando. Y me toca hasta el 2021, después de que también en el 2016 ya teníamos candidata de manera local y también perdimos. En fin, me tocó perder muchas. En el 2019 una diputación también. Pero ya llegar ahorita y estar, pues te compromete mucho más después de todo lo que has hecho para llegar y de todo lo que has dicho para poder llegar. Correcto. Te compromete muchísimo. Y bueno, nosotros seguimos formando parte del mismo partido, de Morena, desde que se fundó y hasta la fecha. Te preguntaba por aquella primera delegación. Bueno, en aquel tiempo me tocó trabajar con un partido distinto en el gobierno. A eso me refería. Sí. La primera delegación fue con otro. Sí, con el PRI, del 2013 al 2016 gobernó el PRI. Ahí mi pregunta era precisamente al respecto. Precisamente lo que respondiste, a lo que yo te quería preguntar, ¿desde cuándo tú simpatizabas con los gobiernos de izquierda, o en este caso con Morena? Pues, ya lo respondiste, ¿no? Desde hace más de 25 años hemos seguido a Andrés Manuel. Tenemos esa simpatía por las izquierdas o por los movimientos revolucionarios, tenemos esa parte a lo mejor roja de nosotros, y de hecho cuando yo trabajé del 13 al 16, pues yo no formaba parte del PRI, solamente que se nos dio la oportunidad de trabajar. Posteriormente tuvimos ya la oportunidad de tener un partido político, y bueno, hasta la fecha seguimos con Morena. Ya, con esa ideología. Sobre todo la ideología. De la parte de la función pública, ¿verdad? Sí, aparte, que es muy, muy complaciente también, repito. Ya, sí. Es estar como teniendo un buen resultado en algo que tú deseabas que ocurriera, ¿verdad? ¿No? Como que no es como tanto producto de la suerte, sino tiene que ver con una afiliación política o con una idea política, ¿no? Sí. ¿Sigues pensando o creyendo que es una utopía esa idea? No. La ideología es lo que permanece. Nosotros podemos tener funciones en el gobierno municipal que te den un salario más que digno, por ejemplo, pero no podemos nosotros abstraernos a la situación económica de nuestros vecinos o de nuestras colonias. Por ejemplo, y lo digo como lo vemos a diario, la zona rural del municipio. Altamira es un municipio grandísimo con más de 1,660 kilómetros, 1,667 creo que es lo exacto, donde se conjuga una zona urbana, una zona industrial, una zona rural y también una zona de río muy complicada económicamente y muy marginada. Nosotros como gobierno municipal, desde que llegamos, tuvimos la línea, precisamente la ideología de llegar primero con los pobres o los que más requieren un apoyo. Y hemos tenido siempre esa certeza de trabajar siempre del lado de la gente, del lado de quien más lo necesita. Es complicado porque tenemos también una función pública, atribuciones y tenemos obligaciones que tenemos que hacer. Nos manejamos a través de la legalidad y no podemos hacer más de lo que nos dice la ley. Pero... Ni menos, jamás. Pero tenemos también un compromiso con la gente, que es la ideología que manejamos y que para eso llegamos. Estuvimos luchando, picando piedra durante muchos años como para fallar en el momento en que nos toca cumplir. Por eso tratamos de estar siempre cercanos. Es muy complicado, sí, porque tenemos una función, pero también en el momento en que nos da oportunidad esa función pública hay que estar del lado de la gente. Y nosotros hemos tratado de llegar a todos los puntos. ¿Por qué es complicado? Porque durante mucho tiempo fue abandonado, por ejemplo, el campo, o fue abandonada la zona rural, o fue abandonada la colonia marginada, y solamente llegaba la despensa o solamente llegaba cierto apoyo. Y en ciertos momentos. Y en ciertos momentos en los cuales era necesario para los demás. Pero hay calles, hay situaciones de drenaje, hay situaciones de alumbrado, hay situaciones de las áreas verdes, de las áreas de equipamiento, de las banquetas, en fin, hay un sinfín de situaciones que nadie volteó a ver durante muchos años. Y que ahora con este gobierno tratamos de llegar a ese punto. Y lo que queremos es llegar al último lugar, al último. Yo sé que el último día de nuestro trabajo vamos a estar haciendo lo mismo que estamos haciendo ahorita, que es atenderlos a todos. Y esta forma de gobierno que tenemos ahora, de hacer mañaneras, de hacer audiencias públicas, de tratar de estar con la gente, de llevar jornadas, etcétera, no solamente es
ponernos la estrella como funcionarios públicos de hacer nuestro trabajo, sino es escuchar a la gente y resolver el problema o la situación que amerite en ese momento. ¿Crees que se está logrando llegar a esas zonas marginales y ahora sí que a los más pobres? Sí, siento que se está haciendo, que se está logrando, pero falta mucho y debemos de tener una visión más amplia. Lo que nos dice el presidente es: yo quiero que atiendas a todo mundo, y se trata de hacer, pero es imposible, el tiempo no alcanza. Tenemos que ir delegando esa forma de llegar con todos los funcionarios públicos, no solamente con los directores o los secretarios del ayuntamiento, sino con todos los demás que puedan atender una causa. Y te pongo un ejemplo: el bienestar animal es un tema tan complicado, tan difícil, porque tenemos una ley estatal que le designa a ciertas áreas cómo proteger a los animales y cómo llegamos también a los de casa y cómo llegamos a los perros que están en la calle, por ejemplo. Entonces, todas esas situaciones también nosotros tenemos que abarcarlo, porque crea una situación de conflicto o crea una situación de sanidad. Entonces, esa dirección, por ejemplo, es muy importante para el municipio y es una forma de llegar a lo mejor al último lugar, que es con el animalito doméstico o con la persona que no tiene para alimentarlo o que no tiene para darle una vida digna. Todas esas situaciones lo vemos a diario. Otro punto: tenemos un sistema de protección de niñas y niños. Todos los días recorren escuelas, recorren colonias, recorren cuadras, y las situaciones, al menos que se manejan en Altamira, son muy complicadas cuando nosotros nos damos cuenta de que un niño es violentado en cierta colonia o en cierta casa. Son situaciones que nosotros tenemos que atender todos los días. Indudablemente. De hecho, creo que tiene mucho que ver con el abandono que tenían ciertos sectores por muchos años y que indudablemente en muy poco tiempo no es posible resolver, aunque quieras. Simplemente es un largo tiempo de abandono para que en poco tiempo quede todo resuelto. Por eso se requiere más tiempo de seguir trabajando con esta misma línea, ese picar piedra, ese estar tratando de, creo yo, de infundir esta manera de pensar, porque no basta con que tú lo entiendas, lo tienen que entender hasta el último funcionario de gobierno, hasta el último empleado, ¿no? del municipio tiene que entender que todos, ¿no? Que esto es de la gente. Y esa no es la filosofía. No es tuyo, no es de nadie, es de la gente. La gente nos paga, tenemos un presupuesto, tenemos salarios dignos. Yo creo que lo menos que podemos hacer es atender a la gente. Y de esa manera lo hemos hecho durante 4 años y medio. Esa es la línea filosófica que debemos de tener en la Cuarta Transformación. Se repite tanto y yo me cuestiono todavía a esas alturas qué es el humanismo y qué es llegar con el lema de que primero los pobres. ¿Sí? Me lo pregunto porque a todos los funcionarios, a todos los directores, a todos los secretarios que tenemos en la función pública dentro del gobierno de Altamira es lo mismo. Tenemos que atenderlos sin cansarnos. Tenemos un presidente que nos pone la muestra desde las 6 de la mañana. Sí, y hasta la 1 de la mañana, porque ahí está todavía presentando obras en la madrugada, ¿no? Sí, y eso tenemos que tomarlo también. Y de buena manera. De buena manera. Y aparte, que él nos impulsa, que él nos dice: hey, necesito que estés aquí. Ya arreglaste esto, ya reparaste aquello, ya viste eso, ¿por qué no lo arreglaste? Entonces, siempre vamos a tratar de estar resolviendo, y yo creo que esa filosofía debe permanecer, no solamente durante este sexenio del doctor Armando Martínez, sino más allá, tiene que trascender. Es que de hecho creo que es lo conducente, ¿no? Porque no todo está aún resuelto, pero ya está en vías de solución. Indudablemente que es difícil, aunque no pertenezcas a esta afiliación política, aunque no tengas esta visión de cancha del lado izquierdo, aunque no confluyas con esta ideología, es muy difícil que niegues que Altamira tiene un enorme avance. Muchísimo. Si me explico, aunque seas un adversario, que no estés de acuerdo con este gobierno, tendrías que, pues no sé qué pensar para decir no es verdad. Altamira no ha avanzado. No. El avance de Altamira es evidente. Totalmente. Es contundente, ¿no? Así es. Está claro y expuesto. Y nadie lo pone en duda. No hay manera. Sería una necedad, ¿no? De decirlo. Hay un cambio bastante importante en la ciudad, en el clima de la ciudad, en el humor de la ciudad. Tú vas a Altamira y la gente está contenta, ¿no? Yo he estado caminado con
con el alcalde, la gente le grita, lo saluda, le da gusto verlo, ¿no? No parece como forzado, ¿no? El aprecio que le tiene la gente. No. Y no es gratuito, es a costa de trabajo, es a costa de dedicación y sin echarle ninguna flor extra, simplemente de cumplirle a la gente lo que la gente está necesitando. Perdón. El tema de bienestar animal es igual que muchos otros temas que siento que ningún gobierno anterior los había atendido de esta manera. Pues yo he estado trabajando directamente con mis conferencias para el área de bienestar animal, a quienes mando un saludo. Es un trabajo arduo, es un trabajo complicado, es un trabajo importante, que finalmente creemos que es solamente en bien de los animales, de esos seres que no tienen voz, pero en realidad es en bien de la humanidad. Tú sabes que todo este daño generalizado con los animales, tarde o temprano, repercute en la salud humana, en los temas de la sociedad. Y creo que este gobierno los ha atendido de una manera pues muy puntual y invirtiendo lo que hay que invertirles. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que es una parte importante, tanto el bienestar animal como la protección de niñas y niños, como a lo mejor... Un ejemplo. Sí, el ejemplo. Pero vamos a poner también un poquito de parámetros de lo que hace el gobierno municipal. El gobierno municipal tiene un impulso a la economía muy grande. No se veía como ahora. Ahora tenemos franquicias, tenemos transnacionales, tenemos empresas de gran nivel que están invirtiendo en el municipio, cosa que no se veía antes. Ya no hay que ir hasta Tampico, ¿no? Ya no. Comprar ya tenemos prácticamente lo necesario. Falta crecer más, seguramente, pero poco a poco se van a ir acercando dependiendo de esta seguridad que tiene el municipio y de esta confianza que tienen los empresarios en nuestro municipio, cosa que no se veía. Al menos en el 2021 que llegamos no lo teníamos. Y ahora ya lo tenemos y con un refuerzo importante que es el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con denominar a nuestro municipio un polo de desarrollo para el bienestar. Yo creo que eso va a ser muy importante y detonante para que Altamira no tenga ya el potencial, sino ya que se represente como la ciudad que es, con el gran apoyo que vamos a tener, la inversión y que seamos no solamente el polo de desarrollo, sino que ya seamos una ciudad totalmente desarrollada. Seguramente en el futuro lo vamos a ver. Pero aparte del desarrollo económico, ¿qué es el gobierno municipal? Con obra pública de 203 millones que teníamos en el 2021, incrementamos de forma inmediata 500 millones. Y tenemos de manera constante, año con año, 500 millones de presupuesto destinado únicamente para obra pública. De ahí se ven banquetas, calles, alumbrado, etcétera. Tenemos prácticamente mucho presupuesto, en su momento la mitad del presupuesto destinado para obra. ¿Qué pasa con el deporte? Lo que nunca. Tenemos un apoyo total al deporte. No se veía como ahora. Tenemos viajes constantes de nuestros participantes de una categoría, de un deporte, etcétera. Campeones que nos demuestran que Altamira tiene con qué y lo está demostrando precisamente de esa manera, con el apoyo irrestricto y también es un impulso que le dio nuestro presidente. ¿Qué vemos en otras áreas? Por el bienestar social, por ejemplo. La gente que no tenía ese acceso, que no tenía ese apoyo. Ayer lo vimos, yo estuve presente en la colonia Santa Elena con el spa que lleva esta secretaría y que le sirve a las personas, que los apoya y que les da un rato de esparcimiento. Muchas veces eso es lo que necesita la gente también para tener un poquito más de vitalidad. Y tenemos otras áreas importantes como la protección civil, como la juventud, como los bomberos. Ha sido algo tremendo. Ahora, creación de institutos, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud, Instituto del Deporte. Los emancipas del gobierno municipal, los conviertes en instituto y les das un presupuesto propio para que se mantengan. Ellos van a tener también recursos de manera externa y poderle dar una mayor satisfacción a las mujeres, a los jóvenes y a los deportistas. De esa manera nosotros tratamos de darle también otro impulso mayor. ¿Y qué pasa con otras áreas? En fin, podemos mencionarte lo de seguridad, tránsito, protección civil y bomberos. Tenemos una corporación de tránsito mínima que trabajamos de manera constante, que cubrimos todas las áreas, que procuramos tener, ¿por qué? Porque procuramos tener a los mejores, es decir, no toleramos la corrupción. Y eso es un punto muy importante. Protección civil, ¿sí? Con este crecimiento también a través de los bomberos, con su cuartel nuevo, cosa impresionante. Maravilloso el cuartel, Maravilloso, sí, completísimo. Saludo, y es la gente que diario está trabajando. Y también un saludo a los bomberos voluntarios. Sí, también a todos los voluntarios, a nuestros bomberos voluntarios, a los bomberos de la ciudad, al rescate voluntario, en fin, a Cruz Ámbar, que también nos apoya mucho. Entonces, todos ellos
trabajaron y se pusieron de la mano y ahora tenemos un cuartel muy importante en nuestros bomberos. Es una maravilla. Y somos una de las ciudades más seguras del país. Eso también es el gran apoyo que tenemos por parte del gobierno del Estado, a través de nuestro señor gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, que tenemos una seguridad pública importante. Un saludo también, y que coordinamos en Altamira también de una manera muy, muy ejemplar. Indudablemente. Fíjate que yo he podido colaborar directamente como conferencista para el área de la juventud. He trabajado con el DIF, con el voluntariado juvenil del DIF Altamira. Le mando un saludo también a Rosita Martínez, presidenta del voluntariado, y con el Instituto de la Juventud. También ahí le mando un saludo a Angie Rojas. Y bueno, he podido trabajar directamente con ellos como conferencista para jóvenes y para instancias de mujeres, ¿no? Estuvimos en el CEDES, con las mujeres, estuvimos en diferentes foros. Y he podido ver esa intención de acercarle la salud mental a la juventud, de la prevención de adicciones, de muchos temas que siento que estaban un poco descuidados, ¿no? Y esa parte como que la mezcla entre hacer crecer el deporte, como por ejemplo el tema del box, el fútbol, elevar el deporte y elevar la atención a los jóvenes, hace una mezcla, una sinergia muy interesante, ¿no? Círculos virtuosos que ayudan a que la juventud tenga mejores espacios, más atención directa por parte de los gobiernos y más auxilio en sus verdaderas necesidades, porque ya que estamos ahí en las escuelas nos damos cuenta, ¿no? de la necesidad emocional que tienen los jóvenes de ser atendidos. Me llamó mucho la atención cuando estuvimos en una escuela, en la escuela municipal. La preparatoria municipal. Preparatoria municipal de Altamira, quienes le mando un saludo a todas las autoridades de la escuela, que tú les dijiste a los jóvenes, ahí coincidí contigo, de hecho fue la primera vez que te vi en un acto público hablando, te había visto en muchos, pero ahí te vi hablando. Y le dijiste a los jóvenes, me llamó mucho la atención, que tú habías crecido en ese barrio. Y que tú querías hacerles saber que sí se podía venir de condiciones complicadas y llegar a tener en la vida lugares o trabajos de vamos a decir, de alta responsabilidad, como el que tienes hoy. ¿Sigues pensando así? Sí, todos tenemos la oportunidad. Sí, las barreras a veces son solamente en la mente, cuando nosotros no las ponemos, pero cuando nos sentimos libres, cuando tenemos esa responsabilidad, no importa todo lo demás, tenemos que salir adelante, no nos queda de otra. ¿Sí? Yo viví situaciones complicadas, ¿sí? Desde niño, ahí mismo donde vivo, y ahí mismo vivo ahorita, ahí sigo, y ya tengo yo algo que contarle a mis hijos. Y ese es un punto, yo creo que importante también de orgullo y de responsabilidad. Cuando estamos en el servicio público y tratamos de llegar con la gente y tratamos de hacer mucho con lo que nosotros tenemos como función, también es parte de que alguien en casa nos espera. ¿A qué voy con esto? Y que es una reflexión que he tenido en los últimos años. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, o en lo particular yo lo veo de esa forma, tratamos de hacerlo lo mejor posible, lo máximo que se pueda. Y si hacemos 10 trabajos es porque podemos hacer 11 o 12 o 13. Nuestro sentido de responsabilidad es tanto. Lo hacemos en el foro interno, te lo digo, para que alguien se sienta orgulloso de nosotros. Claro. Para la persona a lo mejor que más queremos, que nos diga a lo mejor en la noche o al otro día o dentro de un mes, me siento orgulloso de ti, o tus hijos, o tus papás. Tal vez esa es la forma en la que uno ve las cosas, es decir, no cansarte, trabajar de 7 de la mañana a 11 de la noche muchas veces, ¿sí? Yo me voy cuando mis hijos están yendo a la escuela o cuando están dormidos, regreso y ya están dormidos. Y lo hago nada más sabiendo que algún día alguien se puede sentir orgulloso de ti, de tu trabajo, de lo que hiciste, de lo que lograste. Y yo creo que todos tenemos esa oportunidad, todos totalmente podemos lograrlo. Yo sé que las situaciones son complicadas, te repito, hemos ido a muchos lugares donde la violencia familiar es grave, ¿sí? Y tratamos de sacar a ese pequeño o a esa señora de ese círculo tan negativo. Pero vamos a darle la oportunidad también a ellos de que crezcan, de que se desarrollen, de que se eduquen y de que el día de mañana tengan la esperanza de poder lograr algo. ¿Estás de acuerdo que de alguna forma ha sido o complicado cambiar la imagen de
del político hacia la gente. Yo lo veo porque, por ejemplo, llegas aquí con nosotros, eres una persona sumamente sencilla, ¿no? Fácil de tratar. Gracias. Y sabemos todos que antes no siempre fue así, ¿me entiendes? Era a veces muy difícil hablar con las personas que tenían altos puestos políticos. Y en este caso no es así. Yo considero, y me gustaría que me dieras tu opinión al respecto, que la función pública tiene que ver con un apostolado, ¿no? Un esfuerzo notable, porque a final de cuentas se debe a la gente. O sea, finalmente lo que un gobierno debe de hacer es buscar incluso la felicidad del pueblo, ¿no? La felicidad de la gente, que eso es la parte más utópica tal vez, ¿no? Pero persiguiendo la utopía es que logramos cosas maravillosas, ¿no? Totalmente. Finalmente creo que esa es la necesidad. Algún día oí al presidente Andrés Manuel decir que si te querías hacer rico, pues te fueras de empresario, ¿no? Así es. Que pusieras una empresa y trabajaras, pero si querías servir a la gente, pues te ocuparas de eso, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de eso? No, que tiene totalmente la razón, decía Andrés Manuel, pues si quieres hacer dinero, vete a la iniciativa privada, o sea, ya haz dinero. Yo creo que debemos de considerar desde el momento en que llegamos aquí, de que esto se termina en 3 años, o en 4, o en 5, en 6, o se puede terminar antes, y tienes que regresar a lo que hacías antes. Sí, yo en lo particular siempre he tenido en mente, y te lo dije hace rato, que soy abogado, y que el día que se termine, pues me voy a regresar a trabajar como abogado. Tienes que darle de comer a tu familia. Hay que darle de comer a los niños. Entonces hay que continuar de esa manera. Y si también el servicio público o la política te permite tener otro cargo público, pues tienes que hacerlo para servir. Y si tú consideras que no te reditúa, pues regrésate a la iniciativa privada o a tu negocio particular. Porque mientras estés en el servicio público, para eso vas, para servir. Es un apostolado, como lo mencionas, es una máxima de la Cuarta Transformación, es el punto relevante del movimiento de izquierda, servir a la gente, se acabó, no hay de otra. Y bueno, pues lo que se comenta, etcétera, sobre las situaciones diversas dentro de la política del movimiento de izquierda, pues siempre se ha vivido, siempre hemos tenido distintos grupos o distintas tribus, les llamaban antes, pues bueno. Y está bien, Es la naturaleza de la izquierda, siempre ha sido así, ser disidente, tener tu propio pensamiento y tu propia decisión, la libertad que tienes dentro de la izquierda. La diversidad de opinión. La diversidad total. Y el respeto que debemos de tener, la tolerancia sobre esas ideas. Pero al final todos debemos de ir al mismo punto, que es servir a la gente, que para eso nos eligieron. Aparte creo que debe de ser muy, muy grato, y no todo el mundo lo puede hacer, el trabajar en la función pública y después caminar libremente por tu colonia, ¿no? Por tu ciudad, y que la gente te vea con agrado. Creo que en cualquier trabajo, ¿no? Pero más en los que son que tienen que ver con el público, ¿no? Poder salir a la calle y gozar del aprecio de la gente, ¿no? Pues yo todavía tengo la oportunidad de ir por las tortillas a 2 cuadras de mi casa. Excelente. Yo creo que el día que ya no pueda, pues bueno, ya opinaré distinto, pero afortunadamente todavía tengo esa oportunidad de salir con mis hijos al Oxxo, de ir a las tortillas, en fin. Y bueno, yo quiero seguir viviendo de esa manera, de una manera tranquila. Yo saludo a mis vecinos desde que llegué a vivir ahí hasta la fecha, no tengo ninguna complicación con nadie de ellos, y procuro también servirles en lo que se necesite para tener también esa oportunidad de cercanía con la gente. ¿Qué es lo más difícil que has vivido como funcionario público? La situación más complicada. Bueno, lo que he visto más complicado en lo particular es cuando hay violencia en contra de algún menor de edad. Eso es lo que a mí no me parece. Y lo que impulsamos diario es rescatar, aunque sea un niño. Con uno que rescatemos. Que hay que intervenir. No es agradable, ¿verdad? No es agradable porque hemos visto situaciones muy complicadas, y es un mensaje que hay que darle a los padres de familia cuando vamos a las escuelas de sus hijos y hacemos de manera anónima un barrido de opiniones, donde ellos emitan o escriban o dibujen, nos encontramos con situaciones muy complicadas, y no es responsabilidad de los niños, es responsabilidad de los padres, quienes han tenido ese descuido con los niños
y que ellos nos los digan a nosotros y después tener que entrarle, tener que presentar alguna denuncia, tener que presentar alguna autoridad como el DIF para que dé protección a los niños. No es necesario si dentro del mismo seno familiar los padres les dan la educación, los consejos que necesitan. Yo creo que les falta mucho todavía a alguna generación de padres que ha descuidado mucho a sus hijos. ¿Me puedes contar un solo caso que te haya tocado ver, que haya sido muy complicado, sin pues decir los nombres? Bueno, en una colonia en lo particular encontramos una familia donde los hermanos consumían sustancias y la niña menor era la que sufría situaciones de violencia. Todo eso ya tiene un par de años, pero fue muy complicado, se atendió, se denunció y se hizo lo correspondiente, pero es unas situaciones de ese tipo hemos visto también en algunas escuelas preparatorias o CEBETIS donde emiten las niñas y los niños situaciones en las cuales se responsabiliza a los padres de la desatención. Tenemos testimonios también de menores de edad o de jóvenes donde ellos dicen y lo ponen de forma directa: mi papá no me pone atención, mi madre no me atiende, mi papá es alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. Situaciones muy complicadas en los cuales los muchachos de manera anónima nos lo hacen saber y son cuestiones en las cuales tenemos que acudir nosotros como gobierno municipal a hacer el trabajo que nos toca, darle orientación, darle tratamiento psicológico y en el caso de un delito, denunciarlo o mandarlo, darle vista al Ministerio Público, mandarlo con quien corresponda para que le dé seguimiento. Pero son, repito, cuestiones que se dan en nuestro municipio y que tenemos que atacar de forma diaria. No podemos dejar nada suelto. Oye, ¿qué es lo más agradable que has vivido como funcionario público? ¿La experiencia más bonita o que te haya hecho sentir a ti mejor? Yo pienso que hay muchas situaciones muy bonitas de la función pública. El reconocimiento que te hacen las personas, la confianza que te dan otras personas, pero también hemos tenido el orgullo de sentirnos apreciados por una gran parte de nuestros compañeros y de la ciudad. Es algo que yo no había visto anteriormente y que valoro mucho. Yo sé que me voy a ir de la administración y que me voy a llevar seguramente el cariño de mucha gente, y que pues nombrarlos, no terminaría, pero yo lo siento y yo quiero preservarlo. Yo creo que es la satisfacción más grande, que hemos hecho algo por alguien y tenemos el agradecimiento o el aprecio de esa persona. Fíjate que nosotros tenemos un focus group que le hacemos saber que viene tal invitado y la gente pregunta. Pregunta lo que quieren, bueno. Personas de todas las edades hacen preguntas y nosotros elegimos las más raras o las más interesantes, ¿no? Dependiendo de lo que vemos. Sí. Pero aquí tengo algunas para ti. Esto me llamó mucho la atención porque es una persona muy joven, de hecho, y pregunta: ¿qué hace un secretario de un ayuntamiento? ¿A qué se dedica? Cuando lo vi me dio mucha risa, porque ha coincidido con preguntas que hicieron a un síndico que vino también, a los dos síndicos. La gente como que conoce o ha oído el puesto, pero no se imagina. O sea, si tú dices a qué se dedica el presidente, pues sí sabemos, ¿no? ¿A qué se dedica un diputado? Pues más tienes idea. Pero un secretario de un ayuntamiento, dice esta persona, ¿a qué se dedica? El secretario del ayuntamiento debe ser un licenciado en Derecho, ¿sí? Debe ser abogado, por lo tanto ve las situaciones o las cuestiones legales del municipio en su totalidad. El secretario del ayuntamiento es el secretario general de todos los directores, de todos los secretarios y del cabildo, y atiende precisamente las cuestiones legales. Además lleva a cabo sesiones de cabildo, conduce las sesiones de cabildo, revisa los acuerdos, tiene que emitir actas de cabildo, tiene que darle seguimiento a los acuerdos que tome el cabildo y tiene que tener voz informativa dentro del cabildo. No tiene voto, pero sí informa y sí tiene que estar preparado de todos los temas a los cuales se discute en las sesiones de cabildo. Aparte de eso, tiene muchas atribuciones administrativas, firma los permisos cuando algún compañero tiene que salir a otro municipio, a otro estado, firma los permisos de cierres de calle cuando alguien quiere hacer una fiesta o tiene alguna necesidad.
da los permisos en los bailes, por ejemplo, cuando se lleva a cabo un baile en la ciudad, revisa las situaciones de la protección civil todos los días, acude a las mesas de paz de todos los días y emite las novedades. Está atento de los detenidos todos los días. A las 6 de la mañana reviso cuántas personas fueron detenidas. ¿A qué hora te levantas? Yo me puedo levantar a las 6, 7 de la mañana, pero puedo dormirme a las 2 o 3 de la mañana. Ese es el detalle. Duermes muy poco entonces. Entonces, cuando hay un fallecido también en carretera, tengo que estar atento. Cuando piden un permiso para poner algún mensaje en las carreteras o en los parques, tengo que estar atento. Cuando se manifiesta un colectivo, tengo que estar atento. En fin. Son muchas funciones. Muchas funciones, cuando hay un incendio, etcétera. Y esas situaciones de seguridad o de protección civil o de permisos, de autorizaciones, de licencias, etcétera, las revisa de forma diaria el secretario del ayuntamiento. Pero tiene que ver casi con toda la función del ayuntamiento, prácticamente, ¿verdad? Con todo lo que hace el gobierno municipal. Correspondencia que le llega al presidente municipal por parte del Congreso, del gobierno del estado, de alguna otra autoridad, se revisa por parte del secretario del ayuntamiento y se emite un Pero tienes que tener un equipo de trabajo, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo. ¿No es posible hacer todo eso? No es posible. ¿Una sola persona? No, es imposible. Debemos de tener un equipo de trabajo que de entrada pues trabaja mucho, porque también tiene que estar atento a que nos vayamos a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 de la noche. Tienen que estar atentos a lo que el presidente pida de manera urgente, porque el presidente puede estar a lo mejor atendiendo a alguien, pero en ese momento surge una necesidad de algún documento, de alguna revisión, de algún contrato, y tenemos que estar atentos a lo que pide el presidente y a la firma del presidente de lo que va a firmar, que no firme cualquier documento y que lo que firme sea con fundamento y con base legal. Oye, y yo he visto de cerca la forma de trabajar del doctor Armando. Sí. ¿Qué tan complicado es trabajar con un perfil así? Porque tú sabes que él es deportista, ¿no? Sí. Él corre, trota, etcétera. No tiene horario, sí. No tiene horario. Duerme muy poco. Duerme poco. ¿Qué tan difícil es trabajar a ese ritmo? Porque tú tienes, como lo acabas de decir, que estar atento a todo lo que ocurra, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil es trabajar con un perfil así como el doctor? Ya después de 4 años y medio no es difícil. Ya te acostumbraste, ¿no? No es difícil. Nos falta tiempo. Eso siempre lo he manifestado. Nos falta tiempo para seguir atendiendo más cosas. Pero es un doctorado trabajar con el doctor Armando. O sea, así te la pongo. ¿Por qué? Aprendes muchísimo. No te da pie a que tú te detengas un día cuando ya te está exigiendo algún otro trabajo, alguna otra revisión, que atiendas algo o que lo representes en algún lugar y que lo tengas que hacer con categoría. Claro. Sí, porque el doctor Armando no es un presidente común y corriente, es un presidente que impone agenda. Sí, tú lo dices, se levanta muy temprano, se va a correr y a la hora ya está atendiendo a una persona en algún restaurante o en su oficina y de repente ya lo ves a las 3 de la tarde en Ciudad Victoria y regresa y hace un en vivo en Villa Cuauhtémoc y pasa a otro lado. Público, entrega una calle, verifica una obra. Es una persona que no descansa. Yo he visto en vivos a las 11:30. Sí. Con alumbrados, ¿no? Revisando obras. Sí, revisa las obras en la tarde, en la noche, el alumbrado, lo que él tenga pendiente. Te llama y te dice, te necesito a las 9 de la noche porque voy a estar ahí y voy a revisar. Y ahí tienes que estar. Entonces, son temas o cuestiones que la ciudadanía desconoce. Claro. Sí, por ejemplo, los días de mañanera nosotros empezamos 7 de la mañana. Eso significa levantarte a las 4:30 de la mañana, claro, para estar a las 7 en la mañanera. Porque aparte hay que cumplir la mesa de seguridad, hay que cumplir todo lo anterior y estar en la mañanera. Y estar en la mañanera. Sí, y atender a la gente de la mañanera. Por supuesto. Y puede terminar tu día a las 10 u 11 de la noche. Entonces, ¿es complicado y es muy cansado? Sí. Pero también, repito, la satisfacción de poder atender a la mayor gente posible y de poder resolverle sobre todo. Y yo creo que también te prepara de alguna manera, ¿no? Para cosas mayores, ¿no? Sí. Para poder seguir adelante en ese camino, ¿no? Sí. Todo lo que se aprende al lado del doctor es importante. Y aparte, le vas conociendo poco a poco la forma en la que él resuelve, en la que él negocia. Nunca negocia para sí, nunca negocia para favorecerse, negocia para la ciudad. Y yo creo que ya todos sabemos la forma en la que él trabaja, en la que siempre busca un beneficio para la ciudad. ¿Sí? Y eso lo hemos aprendido y lo hemos notado. Cada que estamos en una reunión con el doctor y que nos reunimos no solamente con él, sino con empresarios o nos reunimos con funcionarios públicos de otro nivel, ¿sí? Sabemos que tenemos que obtener algo para el municipio.
algo que beneficie a la gente. Otra pregunta del público. Dice, Altamira está creciendo mucho en estos recientes años. ¿Qué proyectos o acciones consideras fundamentales para que ese crecimiento beneficie realmente a la ciudadanía? Bueno, primero es buscar fuentes de trabajo. Es lo principal porque tenemos una gran población que tiene que salir del municipio para trasladarse a otros municipios como Tampico, Ciudad Madero, buscando tener un ingreso. Okay. Debemos de ser autosuficientes en el empleo. Tenemos la industria y tenemos, repito, afortunadamente un crecimiento económico importante y la denominación de nuestro puerto como polo de desarrollo. Vamos a hacerlo de esa manera, generar más empleo. Pero también hay que voltear a ver a nuestra zona rural. Nuestra zona rural es muy importante y ahí seguramente vamos a estar planteándole la forma de recuperar nuestra zona. ¿Cómo? Pues ayudándoles con los caminos, que es lo principal. Okay. La zona rural carece de caminos en algunas zonas, precisamente donde transitan sus productos. Hay que apoyarlos de esa manera. Yo pienso que si le seguimos generando empleo a la población, aprovechando nuestro polo de desarrollo, aprovechando nuestro puerto y la inversión, pero aparte también complementamos con el apoyo a la zona rural, como lo hemos hecho durante 4 años y medio. El presidente nos ha pedido que revisemos todos los puntos donde haya, en este caso, caminos que no se han reparado. Se revisten los caminos, se ayuda a la gente y bueno, hay que darle constancia a esos caminos. Yo pienso que vamos a poder solucionar ese tránsito y esa generación de empleo. Pero hay otras situaciones. El río, por ejemplo. El río que tenemos nosotros, el río Tamesí, es un río que nos da mucha producción de vegetales y que aparte muchas familias se alimentan de ahí. Yo creo que también podríamos todavía seguir trabajando como lo hemos hecho, acercando nuestras acciones y programas al río y sacando un poco más a la gente a situaciones como generación de empleo o de escuelas. Es decir, que los muchachos también no dejen de estudiar, que permanezcan en las escuelas o llevar también educación al río. Yo creo que podemos hacerlo todavía más amplio. Esta pregunta es de un jovencito. Sí. Me llamó mucho la atención porque él dice, es un mensaje muy largo, lo extracté un poquito, que a él le interesa la función pública. Es okay. un joven, muy joven, sí. Que a él le interesa trabajar en la función pública. Okay. Y dice que qué mensaje te gustaría darle a las nuevas generaciones, sí. que quieren participar en la vida pública de su ciudad. Eso me hizo interesante. Sí. Como bueno. Que te está pidiendo como un consejo. Bueno, yo pienso que ya después de la experiencia que tenemos, el principal consejo para un joven que quiere dedicarse a la función pública es que venga con la intención de servir y no de servirse. Muchas veces vemos a funcionarios públicos de distintos niveles o distintos gobiernos que antes de servir a la gente procuran servirse a sí mismos o procurar tener a la familia o procurar tener algún otro beneficio por parte de la función, y no se trata de eso. Se trata de venir a trabajar para la gente, de venir a servir, de venir a crecer profesionalmente, porque también el servicio público te da para el aprendizaje y para el crecimiento personal. Okay. ¿Sí? Yo reconozco que no solamente hago servicio público o hago escucha de la gente, sino que también profesionalmente yo crezco. Sí, y me desarrollo. El conocimiento que tenemos de manera diaria, yo reviso 60 escritos al día. Sí, entonces esa forma de recibir esa capacitación también te sirve como persona y como profesional. Entonces, si vienes con la intención de servir a la gente, tú solito vas a crecer. Ya. Sí. A ver, esto está muy interesante. Sí. Esta es la opinión de un conductor de una plataforma de vehículos, de sí, Uber. De Uber. Dice, Altamira tiene, lo voy a leer tal cual, Altamira tiene las mejores calles, alumbrados, respeto mucho los otros municipios, pero hay muchos baches en infraestructura de calles en condiciones precarias. Más bien como que está dando una opinión. O un reconocimiento al trabajo que ha hecho nuestro presidente. Desde el primer año, durante 4 años y medio, hemos incrementado el presupuesto de obra pública. Eso ha servido para que más calles estén rehabilitándose o estén haciendo nuevas calles
dentro de nuestra ciudad, y yo creo que ha servido mucho para mucha gente. En distintas colonias hay zonas que han tenido incluso bulevares, como la Villa Cuauhtémoc, una importante vialidad que se construyó ahí, y bueno, van a seguir desarrollándose calles o se van a seguir reparando calles durante lo que resta de este trienio, y eso es gracias a la visión que tuvo nuestro presidente municipal del crecimiento en obra pública. No, y está esta persona reconociendo que son las mejores calles de los 3 municipios, y pues es que ellos, imagínate el daño que reciben sus vehículos de trabajar en calles con tantos baches, ¿no? Es algo complicado. Bien, ya yendo hacia el final de esta conversación, te puedo decir que yo he podido visitar colonias para constatarlo, o sea, verlo con mis propios ojos. Menciono nada más una. Estuve con los queridos amigos allá de Los Olivos. Los Olivos, sí. Me sorprendí. Sí. De verdad, de las condiciones en que está la colonia, ¿no? Su plaza, el alumbrado. Fui en la noche, me invitaron a grabar un programa que graba por un gran amigo, mi amigo, el hermano Ricardo Briones, a quien le mando un saludo. Tiene un programa en redes sociales, ellos son cristianos, y tienen un programa en redes sociales, y me invitaron a participar y fui al programa. Sí. Y me sorprendió, fui en la noche, la colonia bien alumbrada, la plaza muy bonita, muy limpia. Negocios, taquitos, tamales, pozole, o sea, negocios en la noche funcionando, con clientes, un Oxxo, o sea, las cosas muy diferente a aquella colonia. Yo le decía Los Olvidos, ¿no? Parece que estaba olvidada. Les mando un gran saludo a la gente allá de esta colonia. Ese trabajo creo que eso es lo que genera cercanía con la gente, ¿no? Que realmente le mejoren sus condiciones. Claro. Un funcionario público aquí nos decía que a veces le cambia la vida a la gente tan solo porque le pongas la banqueta de su calle o le pavimentes la calle, que ya no se le mete la tierra a su casa, que los niños puedan caminar, que ellos mismos puedan caminar tranquilamente por la banqueta mientras los autos pasan por la calle, ¿no? Creo que es una de las formas en que más se acerca un gobierno a la gente, ¿no? Pues sí, el alumbrado ha servido mucho. Ya prácticamente la ciudad es alumbrada, prácticamente. Sí, tenemos complicaciones cuando una lámpara ya no sirve, que hay que cambiar la fotocelda, o que hay que hacer alguna reparación, o que inclusive nos han quitado el cable, ¿verdad?, de una noche a otra. Pero prácticamente la ciudad está alumbrada. Tenemos vialidades, tenemos calles importantes del centro de la ciudad que nunca se habían alumbrado, como ahorita tenemos la calle Benito Juárez, ¿sí?, que está alumbrada y que se ve muy bonita. Tenemos la zona centro totalmente alumbrada. Claro. Tenemos colonias con alumbrado permanente. De hecho, la zona Miramar, toda la ciclovía fue alumbrada. En fin, procuramos en este gobierno atender esa necesidad de alumbrado público que durante muchos años faltó. Otra cosa es la construcción o la generación de obras como las pavimentaciones o las banquetas, que también sirven para la gente, y otras cosas que podemos seguir haciendo más, y que bueno, al final ese beneficio se traslade directo al ciudadano y no vaya a haber alguna duda de que se está trabajando de manera constante en esa generación de seguridad y en esa proximidad, por llamarlo de alguna manera, con el ciudadano, de que sea directo el beneficio. Correcto. Última pregunta de esta conversación. Sí. ¿Qué sueñas para el futuro de Altamira y qué papel te gustaría que jugaran los ciudadanos en la construcción de ese futuro? Altamira es una ciudad muy bonita, muy grande, muy generosa, con muchas oportunidades y con mucho crecimiento que todavía tiene por delante. Pero también ha sido una ciudad que se ha distinguido por tener una política distinta, agresiva, de desprestigio, de descalificación. Yo le quiero decir al ciudadano que debe de tener una mayor conciencia, ¿sí?, al momento de decidir, y que bueno, vamos a procurar que las decisiones que se tomen el día de mañana sean las correctas y las idóneas. Es decir, que el ciudadano también decida en base a las pruebas, a los argumentos y a las necesidades cumplidas, y que también tome una decisión pertinente. ¿A qué me refiero con esto? A que no se deje llevar, que no haya línea para el ciudadano, es decir, que tenga conciencia propia al momento de tomar la decisión. Estoy muy contento que hayas venido. Quiero pedirte que le des un
pues ahí está tu cámara, un mensaje a la población, a la gente, pero ¿sabes qué? Quisiera que nos regalaras un mensaje para los jóvenes, porque yo trabajo muy cerca de los jóvenes, como te lo dije ahorita, y yo veo que necesitan ánimo, necesitan sentirse respetados por su gobierno, queridos, saber que son importantes. Y yo sé que son importantes, me queda claro, yo por eso trabajo en eso, pero yo creo que ustedes son quienes se lo tienen que hacer saber como representantes del gobierno, que ellos son importantes, que son, no nada más son el futuro de Altamira o el futuro de México, son el presente del mundo. Y de hecho creo que son los únicos que van a poder solucionar las cosas que han pasado en este mundo, ¿no? Durante tantos años. Un mensaje para los jóvenes y ahí terminamos. Muchas gracias a todos los jóvenes, sobre todo al municipio de Altamira. Nosotros nos hemos dado cuenta que ustedes tienen una participación importante dentro de la sociedad y que aparte han crecido mucho a diferencia de nuestras generaciones porque tienen todo a la mano. Ahora ustedes en su celular pueden tener información importante, relevante, hacer consultas de manera instantánea. Tienen en su mano prácticamente mucha información que les pueden servir. Mi consejo es que lo utilicen para bien, que hagan el bien en su comunidad, en su salón, con sus maestros, con sus compañeros, y que a diferencia de nosotros que teníamos que salir muchas veces a buscar esa información y que ustedes la tienen de primera mano, la utilicen para hacer el bien y para servir. Yo creo que ustedes, sin lugar a dudas, van a demostrarnos en unos años más la gran capacidad que tienen de generación, no solamente de economía, sino también de ideas, y que bueno, la cultura va a ir cambiando poco a poco y nos van a dar mucha satisfacción en el deporte y en algunas otras actividades que ustedes desarrollen, como las redes sociales o como alguna parte cultural o artística. Les agradecemos mucho que sigan estudiando, que hagan caso en sus casas, a sus padres, y que tomen lo bueno, repito, para que sigan generando bienestar en su comunidad. Estamos para servirles en el municipio de Altamira. Cualquier duda o sugerencia o cualquier solicitud nos la pueden hacer llegar. Muchas gracias a todas y a todos. Yo creo que de hecho Altamira está demostrando que es tierra de campeones, ¿no? Ahora hay muchos campeones en muchas cuestiones, box, fútbol, gimnasia, deporte, intelectuales, educación, físico, arte. Hay todo, ¿no? Yo creo que está demostrando muchas cosas esta tierra, y creo que la verdad, Paco, creo que Altamira se lo merecía. O sea, Altamira merecía que llegara una gente que los quisiera mucho y que estuviera dispuesta, ¿no?, a trabajar de esa forma, sin reposo, sin descanso, con gusto y con buena cara a la hora que sea, ¿no? De buena manera, para que ellos sepan que son tan importantes para su gobierno. Claro. Me da mucha alegría que estés aquí. Gracias. Es muy agradable conversar contigo. Me has parecido una persona seria, pero sobre todo me parece una persona honesta, y me da mucha alegría poder compartir esta conversación contigo, y te agradezco mucho por venir. Sé que también eres una persona con un tiempo muy ocupado como el presidente, pero que te hayas dado el tiempo para estar aquí con nosotros, para platicar con la gente, porque esto es precisamente para la gente. Gracias por venir, Paco. Gracias a ti, Carlos, y muchas gracias a todo tu equipo, muy amables. Amigos y amigas, hoy estuvo muy interesante esta conversación en Navegante Podcast. Tuvimos a este representante, a esta persona que es un representante de esta nueva generación de políticos mexicanos que tienen una visión ciertamente distinta de lo que pudiera significar el amor al pueblo y el amor al servicio público. Hoy estuve muy contento de conversar con el licenciado José Francisco Pérez Ramírez. Él es secretario del Ayuntamiento de Altamira, pero para usted, para mí y para todos es Paco Pérez. Hoy estuvo conmigo en esta mesa en Navegante Podcast. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima, amigos y amigas. Gracias, Paco. Gracias, Carlos. Muy amable.